La pregunta del $1.000.000. ¿Habrá o no habrá intervención militar internacional en Venezuela? Estaremos analizando esta y otras preguntas aquí en Claudiopedia. Bienvenidos a Claudiopedia. En este espacio procuro privilegiar el equilibrio informativo en tiempos donde las distracciones son más fuertes que las señales. Para conversar sobre algunos aspectos del antes, durante y después de una potencial intervención militar internacional, invité nuevamente a Georg Eichhoff, quien es doctor en Historia Moderna, egresado de la Universidad Técnica de Berlín. Es actualmente asesor y estratega político y ha asesorado exitosamente campañas electorales y a candidatos en América Latina, región donde vivió alrededor de una década, desde el año 2008 al año 2018. En Alemania ejerció política profesionalmente, de hecho fue alcalde por un tiempo, y en Venezuela dirigió la Fundación Konrad Adenauer. Por estas razones me interesaba mucho conocer la opinión desapasionada e independiente del doctor Eichhoff. Pero primero vamos con la editorial. Hablemos de intervención humanitaria desde el ángulo de la Realpolitik. Aunque el debate ético y jurídico sobre la intervención militar internacional es relevante, no es lo que quiero analizar hoy. Lo ético tiene que ver con el tema del llamado daño colateral, con el argumento de un grupo de la oposición anti-intervención humanitaria que tilda de irresponsables a los promotores de una intervención militar internacional. Lo ético también incluye el tema o la consigna según la cual la salida no puede ser violenta. Por cierto, que en mi opinión la llamada salida pacífico electoral es un mito. Si te interesa mi opinión sobre este tema, te dejo los detalles abajo de la descripción de este video, un enlace, y también puedes ir a buscar en internet mi artículo que se titula "La transición electoral es violenta". Por su parte, lo normativo tiene que ver con el tema de la responsabilidad de proteger, en este caso a la población venezolana, frente a una crisis humanitaria. También incluye la cláusula que está en la Convención de Palermo en contra del crimen organizado, narcotráfico en este caso, y también incluye la idea del quebrantamiento del orden democrático establecido en la Constitución del año 99 y la violación de los principios y los valores republicanos que justifican entonces la llamada desobediencia legítima frente a la tiranía. Quizás en un episodio futuro aborde estos dos ángulos, lo ético y lo normativo. Ahora sí, entrando entonces o habiendo hecho esa aclaratoria, hablemos de la intervención internacional desde la perspectiva de la Realpolitik, donde, dicho sea de paso, el debate ético-normativo no es determinante. Históricamente, por ejemplo, vemos que las intervenciones en otras latitudes que llevó a cabo Estados Unidos, allí eso no dependió de la opinión pública nacional o internacional, y en el caso de una potencial intervención en Venezuela no va a depender de lo que diga el Grupo de Lima o lo que se dilucide ante las Naciones Unidas en instancia del Consejo de Seguridad. Para muestra un botón, Panamá, Irak y Libia. Cuando hablamos entonces de Realpolitik, esto implica reconocer
que la intervención militar sería una medida de facto encabezada por una potencia en contra de una situación de facto. Es decir, que Estados Unidos, ya sea unilateralmente o en coalición, irían en contra de la dictadura de Maduro y compañía porque ejercen el poder inconstitucionalmente, ejercen el poder de facto. Y esto nos lleva a otro punto, y es que en la generalización y la simplificación del debate sobre la intervención internacional humanitaria, se pierde en algunos casos la esencia. Por ejemplo, los anti-intervención dan por sentado que aquí el escenario es como el de Panamá, y si ese es el escenario, entonces es imposible que ocurra una intervención porque en Venezuela existen otras condiciones. También hay otros que dan por sentado que esto va a ser a bombazos, y entonces como esto va a ser a bombazos, las bombas no distinguen entre chavistas y opositores. Por el lado del ala pro intervención también hay especulaciones. Dicen que esto no va a ser al estilo de Panamá ni la vieja escuela, sino que esto va a ser con drones de última tecnología, una operación quirúrgica. También dentro de esa misma ala pro intervención hay unos que sí debaten y dicen que la intervención, una operación aerotransportada es posible. En fin, mi punto es que en ese proceso de especulación sobre el tipo de intervención, operación de extracción, invasión, drones, etcétera, en ese proceso de especulación se opacan dos variables esenciales a mi modo de ver. En primer lugar, que ninguna persona que esté conspirando en contra de otro va a develarle públicamente cuál es su plan de ataque. Básica estrategia y táctica. Y por otra parte, cualquiera sea el método que se utilice, hay una constante en las intervenciones de los Estados Unidos desde los 80 para acá, y es que siempre derrocan a su enemigo, son efectivos militarmente. La cúpula dominante en Venezuela entiende esta situación. Ellos no se ocupan en este momento sobre cuál es el tipo de intervención. Ellos lo que sí saben y les preocupa es que cualquiera serán derrocados. En otras palabras, hay un debate académico, intelectual y político sobre qué pasa el día después de una intervención. Porque en general se entiende, de acuerdo con los estudios, que las intervenciones son perniciosas en el sentido de que tratan de ser un remedio, pero al final se convierten en algo peor que la enfermedad. Se profundizan las crisis, entre otros elementos. Eso es objeto de duda, de debate, como digo, y sobre lo que no hay debate hoy en día es que si Estados Unidos, el día que Estados Unidos decida eliminar a los elementos políticos chavistas, lo hará, como hizo con Noriega, como hizo con Saddam Hussein y como hizo con Gaddafi, entre otros tantos dictadores. Por último, en cuanto a la factibilidad de una intervención, hay factores externos, estos factores externos que podrían ser determinantes. En otras palabras, aunque las condiciones y los ánimos estén dados a nivel de la comunidad internacional para intervenir en Venezuela o para tomar cualquier tipo de medida radical, en el mundo también hay otras crisis y temas de importancia como la guerra en Siria, la península de Corea o la agenda Irán. Por ejemplo, la intervención de Estados Unidos en Venezuela pondría en segundo plano la desnuclearización en Asia, momentáneamente al menos. Entonces, se impondrá en Washington la agenda Venezuela sobre los lobistas y burócratas que promueven la agenda Corea del Norte, por ejemplo. Le hice este y otros planteamientos a mi invitado Georg Eichhoff
¿Cuál fue su reacción? Veamos.